Lo que debía ser una muestra de poder, de fortaleza, terminó siendo una exhibición de debilidad. Vladimir Putin esperaba este 9 de mayo anunciarle a la nación rusa y al mundo el final del conflicto en Ucrania con una victoria del ejército ruso. No pudo hacerlo. En su defecto, ya se estimaba y se esperaba que Putin, en lugar de anunciar la victoria rusa en lo que había llamado Operación Militar Especial de Desnazificación de Ucrania, Putin lo que anunciaría sería la declaración oficial de la guerra en Ucrania. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía tener dos alternativas tan antagónicas una misma jornada? En la jornada donde se esperaba que anunciara el final del conflicto, también podía darse el anuncio del inicio del conflicto. ¿Cómo podía ocurrir semejante contradicción? Sin embargo, esas dos posibilidades eran las que se esperaba. Por un lado, Vladimir Putin le dijo a allegados suyos en el mundo, por ejemplo, el presidente de Hungría, Viktor Orbán, que iba a anunciar el 9 de mayo en el desfile militar en la Plaza Roja, conmemorando lo que los rusos llaman el Día de la Victoria, el final del conflicto en Ucrania con el triunfo de los militares rusos. Se lo había anunciado a Orbán y Orbán se lo dijo al Papa Francisco y el Papa Francisco lo dijo públicamente, o sea, esparció esa posibilidad ante el mundo. La otra posibilidad es la que decían que iba a ocurrir los aparatos de inteligencia de Occidente. Decían que no iba a anunciar el final del conflicto, sino exactamente lo contrario. Vladimir Putin, en el Día de la Victoria, en la Plaza Roja, frente al desfile militar tradicional, iba a anunciar oficialmente el comienzo de la guerra porque iba a declarar la guerra. Hasta ahora no lo hizo, no declaró la guerra a Ucrania, simplemente la invadió llamando a los acontecimientos Operación Militar Especial de Desnazificación de Ucrania. ¿Y qué cambia de tener en los hechos una guerra a declararla oficialmente? Y sí, cambia mucho, porque declararla oficialmente es lo que se necesita para poder movilizar a los reservistas. Hasta ahora, las tropas enviadas a Ucrania son tropas profesionales, son militares profesionales. Declarando oficialmente la guerra, lo que puede hacer el presidente de Rusia es movilizar a decenas, si no cientos de miles de reservistas para enviar una ola de reclutas armados hasta los dientes a los frentes de batalla en el país invadido. Por lo tanto, esas dos opciones tan opuestas eran las que se esperaban para este 9 de mayo. Sin embargo, no anunció ni una cosa ni la otra. Vladimir Putin no le declaró la guerra oficialmente a Ucrania y tampoco anunció el final del conflicto en Ucrania cantando victoria para Rusia. Y eso es una señal, en definitiva, de debilidad del ejército ruso en el escenario del conflicto, Ucrania, y de debilidad política del presidente ruso en el escenario interno. ¿Por qué es una doble señal de debilidad? Putin llevaba un mes y pico trabajando y haciendo concentrar a sus generales en completar la operación, conquistando por lo menos una franja territorial en Ucrania lo suficientemente importante como para justificar dar por terminado el conflicto y anunciar una victoria. Con lo conquistado hasta ahora no alcanza. Por eso Vladimir Putin
ordena replegar las tropas, esas divisiones infinitas de tanques que llegaron a abarcar 40 kilómetros, ordenó el repliegue de esa fuerza tan inmensa para ir a reforzar los combates en la región del Donbass, ¿no? Al ver Vladimir Putin que su plan A, que era la conquista de Kiev, la destrucción del gobierno y del Estado ucraniano y la creación de otro Estado, un Estado satélite de Rusia, al ver que ese plan A era inalcanzable, por lo menos en esta etapa del conflicto, va por el plan B. Y el plan B es conquistar la mitad del territorio ucraniano, las regiones del este, y anexarlas a Rusia. Esa es la orden que da hace más de un mes y medio, cuando ordena el repliegue de las fuerzas que habían avanzado hacia Kiev y que fracasaron en el intento de entrar en la ciudad y someterla. Ese repliegue viene, cambia de general al frente de las fuerzas, trae al que llaman el carnicero de Alepo o el carnicero de Siria, al general que manejó las operaciones militares rusas en Siria para defender al régimen de Bashar al-Assad. Todos esos cambios era para asegurarse que antes del 9 de mayo la mitad del territorio, o por lo menos una porción importantísima del este y del sur de Ucrania, estén en manos rusas, las suficientes como para poder cantar victoria y anunciar en el día de la victoria, el 9 de mayo, el final del conflicto en Ucrania con un triunfo ruso. Para poder hacerlo, él necesitaba conquistar, tener bajo control del ejército ruso, desde Kharkiv o Kharkov, en el noreste, la segunda ciudad más importante de Ucrania, que está a unos 60 kilómetros de la frontera con Rusia, toda la región del Donbass, toda la costa sobre el mar de Azov. Para eso era indispensable la conquista de Mariupol, y a eso lo consiguió. Mariupol y su estratégico puerto fueron conquistados por el ejército. Que haya quedado un grupo resistiendo, atrincherado en esa gigantesca acería que se llama Azovstal, no significa nada. Esas fuerzas ucranianas que quedaron ahí resistiendo solo pueden resistir y tratar de sobrevivir heroicamente lo más que puedan, pero en modo alguno pueden contraatacar y buscar la reconquista de la ciudad. Por lo tanto, Mariupol está en poder ruso y por ende la costa ucraniana del mar de Azov está en poder ruso. Ergo, Rusia controla desde Luhansk, Donetsk, Mariupol, o sea, la costa del mar de Azov, hasta la península de Crimea. Pero ese no era la totalidad del plan B. Para cantar victoria, Putin se había propuesto conquistar también Mykolaiv, ya en la costa del Mar Negro, al oeste de la península de Crimea, al oeste del puerto de Sebastopol, y Odessa, dejando a Ucrania convertido en país mediterráneo, dominando toda la costa del Mar Negro y uniendo desde el Donbass hasta la Transnistria o el Transniester, que es esa porción del territorio de Moldavia que desde principios de la década del 90 está en manos de separatistas prorrusos. Ese era el objetivo. Tener ese objetivo alcanzado le hubiera permitido a Vladimir Putin lo que quería hacer en este 9 de mayo, anunciar el final del conflicto en Ucrania y cantar victoria. Es decir, los rusos hemos vencido de nuevo a los nazis. No podía hacerlo porque no conquistó Kharkov o Kharkiv en el noreste, no ha logrado conquistarla todavía. En Donetsk y en Lugansk
está encontrando una muy férrea resistencia con contraataques muy fuertes de los efectivos ucranianos. A Mykolaiv, al oeste de Sebastopol, tampoco ha podido conquistarla y ni siquiera ha podido acercarse con fuerzas terrestres a Odessa, mucho menos acercarse hasta la Transnistria para unir todo ese territorio. Por lo tanto, estaba lejos de tener una conquista territorial lo suficientemente valorable como para anunciar el fin de un conflicto y cantar victoria. Pero tampoco pudo declarar la guerra, que era la otra posibilidad, la posibilidad absolutamente contrapuesta. Y eso también evidencia una debilidad. ¿Por qué? Porque declarar la guerra, como expliqué recién, declarar oficialmente la guerra, cosa que hasta ahora Putin no hizo, le permitiría reforzar al ejército que está invadiendo con una legión gigantesca, oceánica, de reclutas. O sea, puede, declarando oficialmente la guerra, movilizar a la reserva. Todos los que son reservistas quedan activados y quedan a disposición del ejército para ser enviados a la zona del conflicto. Que no haya podido hacer eso tampoco es otra prueba de debilidad, en este caso en el frente interno. Y la explicación podría ser que a esta altura del desgaste humano y económico de que está ocasionando este conflicto, a esta altura anunciar que en lugar de terminar el conflicto recién comienza, en lugar de haber alcanzado el punto final, la guerra está en su punto de inicio, podría haber generado una ola de protestas gigantescas en una sociedad, la rusa, que está sintiendo fuertemente en sus bolsillos el costo inmenso y pesadísimo de la invasión de Ucrania, con la economía tan fuertemente dañada por esta invasión en el tiempo que lleva anunciar que ahora empieza la guerra, o sea, que los costos, el impacto en el bolsillo de los rusos no solo no termina, si va a continuar, sino que va a continuar e incluso agravarse, podría haber generado una ola de protestas y de desestabilización política. Por eso, esto que debía ser una demostración de fuerza de Vladimir Putin terminó siendo una exhibición de debilidad.